Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Génesis, capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, podemos ver aquí que cuando Dios llama a una persona, la llama con un propósito, la llama para bendecirle y la llama para cumplir ese propósito que ha establecido para con esta persona. Fíjese que Abraham estaba tranquilo allí en medio de su familia, en medio de su parentela, pero Dios quería hacer algo grande en la vida de Abraham. Y Abraham estaba rodeado de mucha idolatría, de mucho pecado allí en medio de Harán. Y Dios tuvo que sacarlo de en medio de allí y le hizo un llamado para bendecirle. Eso lo leímos allí el día de ayer. Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Abraham estaba en medio de una nación, pero Dios quería hacer de él una nación grande, quería que él fuera cabeza y no cola, que a través de él naciese una nación. El propósito de Dios era bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande. Le dice también, te bendeciré. Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es bendecirnos. El propósito de Dios es bendecirnos. Y Dios le dijo eso a Abraham, te bendeciré. También le dijo, engrandeceré tu nombre. Dios quiere engrandecer a su siervo, bendecirle y que su nombre sea reconocido. Ayer aprendíamos con la gente de la Torre de Babel que ellos querían hacerse un nombre, hacerse famosos por lo que ellos iban a hacer, pero cuando Dios llama a una persona, la llama para engrandecerla. Dice ahí, engrandeceré tu nombre. Y hasta el día de hoy, después de miles de años, todavía hablamos de Abraham porque Dios le engrandeció. También le dijo el Señor que serás bendición. Cuando Dios te llama para bendecirte, no es que la bendición solo va a ser para ti, sino que a través de ti serás bendición para muchas personas también. Y le dio la promesa, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Vemos ahí que Abraham recibió esa promesa, ese llamado de parte de Dios. Y dice que salió Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. He aquí una obediencia, si se puede decir, parcial, porque Dios le había dicho que saliera de su tierra y que saliera de su parentela. Y más adelante podemos ver que Lot no le causó ningún beneficio a Abraham porque no era lo que Dios le había dicho. Tenía que dejar toda su parentela, pero él se fue con Lot. Lot era hijo de su hermano, un sobrino que quiso irse con él. Abraham se lo llevó, pero más adelante vamos a ver que Lot no fue de beneficio, de bendición. Y dice la Biblia que era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Aparentemente podemos decir que ya era un hombre mayor, un hombre quizás con una edad un poco avanzada, pero Dios no trabaja con la edad del hombre. Los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos y Dios hace como Él quiere. Dios lo llamó para bendecirlo y cumplió su propósito en Abraham. Así que si Dios te ha llamado, no pongas excusas, no pongas tiempo, limitaciones en tu vida, porque Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el Espíritu que actúa en nosotros. Y dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes,
y que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Dios cumplió su propósito en Abraham. Abraham salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó, porque lo que Dios ha prometido lo cumple. La Biblia dice que fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Cuando tú, hermano, recibes una promesa de parte de Dios, Dios la va a cumplir. Solamente tienes que creer. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Cuando salimos con un propósito, tenemos que creer que el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Abraham salió a tierra de Canaán y dice ahí la palabra del Señor que llegaron y a tierra de Canaán llegaron. El cumplimiento de la promesa de Dios en su tiempo. A pesar de muchas cosas que pasó Abraham, pudo llegar a tierra de Canaán porque fue lo que Dios le prometió. Así que confía en el Señor, que lo que el Señor te ha prometido, Él lo cumplirá. Que Dios te bendiga. Señor, Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los versos 6 y 7 dicen así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí a Abraham haciendo este recorrido, ¿verdad? Cuando sale a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, iba con un gran equipo, mucha gente, ¿verdad? Con todos aquellos criados que habían adquirido, con todas las cosas que llevaban, ¿verdad? Era un viaje fatigoso, si se puede decir, pero que cumplieron o lograron el objetivo por el cual ellos habían salido. Y dice allí que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces allí en la tierra. Él llegó al lugar donde el Señor pues le había indicado que era ese el lugar, pero ciertamente estaba habitado por el cananeo, no era que estaba desocupada la tierra, allí habían personas que habitaban este lugar. Y nosotros podemos entender a través de la palabra del Señor que hay promesas que el Señor nos ha hecho, hay bendiciones que Dios nos ha prometido, pero que nosotros tenemos que pelear, ¿verdad? Luchar para adquirir esa bendición. No nosotros vamos a decir, bueno, Dios me ha prometido una bendición y quedarnos allí esperando, solo esperando, porque ciertamente vamos a tener que luchar, nos vamos a tener que enfrentar a muchas cosas. Más adelante vamos a ver cómo el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse, tuvo que luchar para conquistar estas tierras, ¿verdad? Ciertamente estaba la promesa. Dios hace lo imposible y a nosotros nos corresponde hacer lo posible. Nosotros también tenemos mucho que hacer para obtener esas bendiciones. Y dice el verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham estaba viendo allí personas que habitaban este lugar, mas Dios se le aparece nuevamente para confirmar, gloria a Dios, perdón hermano, para confirmar esa promesa que le había hecho. Dios le había dado la promesa a Abraham, y al momento de él llegar allí a la tierra, pues ciertamente quizás pudo haber sentido un poquito de desánimo al ver que había gente allí, gente poderosa, que no eran cualquiera, eran personas preparadas, que tenían ciudades fortificadas. Quizás Abraham pudo sentir un poquito de temor, pero Dios se le aparece nuevamente allí para confirmarle lo que Dios nos ha dicho. Es fiel, Dios es fiel a su palabra, a su promesa, y dice allí que se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. No temas, no te preocupes, que aunque veas lo que veas, yo estoy contigo y yo te voy a dar esta tierra por herencia. A tu descendencia la va a poseer. Y para Dios no hay nada imposible, hermano. Quizás nosotros estamos viendo las cosas que no están como nosotros quizás esperábamos por la promesa de Dios, pero si Dios lo ha prometido, debemos de seguir adelante confiando en esa palabra, porque al final
Dios cumplirá su promesa, Dios es fiel, su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, y eso debe nosotros de llenarnos de ánimo y de fe para confiar en esa palabra. Y dice allí que después que Dios se le apareció a Abraham, dice entonces allí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham establece allí un lugar de contacto con Dios, donde él presentaba sacrificios, holocaustos allí delante de la presencia del Señor. Y me imagino que estas personas que estaban allí conocían y veían, ¿verdad?, lo que Abraham estaba haciendo. Quiera Dios que cada uno de nosotros, donde lleguemos, podamos nosotros tener este altar con nuestro Dios, podamos tener este contacto con Dios allí a sola, presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo delante del Señor, y que esto sea testimonio para los que nos rodean y también sea agradable delante del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Continuamos en esta hermosa mañana. Y el versículo 8 y 9 dicen así. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos cómo va la trayectoria de Abraham, ¿verdad? Pasando de un lugar a otro, cumpliendo con lo que Dios le ha establecido, ¿verdad? Creyendo en fe a lo que Dios le estaba hablando. Y dice, bueno, que él pasó por la tierra prometida y no se quedó, pero dejó un altar. En el versículo anterior que leyó nuestra hermana Vero decía eso. Y aquí, bueno, nuevamente se dice que llega a otro lugar y planta su tienda y edifica un altar al Señor, ¿verdad? Antes de irse de ese lugar. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí en la vida de Abraham es que Dios siempre estaba presente en su vida. No era que llegaba a un lugar y bueno, y se olvidaba del Señor, sino que siempre la vida de Abraham estuvo presente en el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que él dejaba como testimonio era esos altares que él edificaba al Señor, y para que la gente entendiera que realmente hay un Dios en el cielo y en la tierra. Abraham entendió, bueno, que él era peregrino porque tenía una tienda como hogar, luego la recogía y se iba a otro lugar. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que somos peregrinos en esta tierra. No digo que no, que queramos vivir bien, que obtengamos una casa, pero que nuestros corazones siempre esté presente que no somos de esta tierra, que no debemos aferrarnos a lo material y a muchas otras cosas que el mundo ofrece, que aparentemente es felicidad. Y nosotros podamos entender que nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos, el paraíso, aquel lugar que Dios ha preparado para nosotros, para aquellos que hemos decidido servirle a Él. Nosotros, por lo menos casi todos los que estamos ahorita aquí, que ustedes nos ven en el matutino, todos somos extranjeros en esta tierra, porque Dios nos ha traído con un propósito, ¿verdad? Y si Dios te ha sacado del país de donde está, sea por la circunstancia que sea, tú no dejes de honrar al Señor. Acuérdate que Él es el que te da la vida. Hoy en día se valora mucho la salud. Él es el que te da la salud, la fuerza para continuar en esta tierra, para poder trabajar, para poder hacer cualquier cosa, para sostener a tu familia. Pero que en medio de todas esas cosas, si estás peregrinando por este mundo, nunca te olvides del Señor, para que el Señor te pueda seguir bendiciendo y te pueda seguir guardando. Y en medio de las aflicciones o cualquier cosa que se presente en el camino, tú siempre tengas al Señor presente, así como Abraham nos lo demuestra en este pasaje bíblico, ¿verdad? En el 8 dice que y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué bonito es saber cuando una familia sale de un lugar a otro, ¿verdad? Y permanecen en el Señor, siguen constantes en el Señor, pese a la circunstancia que se pueda presentar, siguen firmes en el Señor, cada día arraigados y afirmados en Él. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos firmes en el Señor, a ser como Abraham en el libro de
de Hebreos nos habla de esa fe que Abraham tuvo con el Señor, ¿verdad? Decía, a un Dios grande y poderoso que siguió honrando, y que nosotros podamos ser así. Y si tenemos hijos, cada día debemos creer más en nuestro Dios, ser ejemplos para ellos, hacer ese altar dentro de nuestro hogar, ese altar con nuestros hijos. No es solamente traerlos a la iglesia, sino que nosotros dentro de nuestro hogar y dentro de todas las actividades que tengamos, que podamos apartar diariamente un pequeño espacio para con ellos, para que puedan aprender del Señor, que nosotros cada día también podamos apartar un espacio para hacer un altar al Señor en el lugar donde nos encontremos, siempre invocando el nombre del Señor, para que Él nos pueda guiar en todo y para que no tomemos decisiones que no van de acuerdo al Señor, sino que nosotros siempre nos mantengamos firmes en Él, creyendo, constantes, para que podamos obtener luego esa tierra prometida que es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos. El 10 dice, y hubo hambre entonces Abraham en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Bueno, vemos que Abraham, un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré, y va a la tierra que te mostraré. Y él se fue sin titubear, le siguió a Dios, al llamado de Dios. Pero vemos que aquí tuvo un poquito de desconfianza, le falló la fe, porque Dios no lo había mandado que fuera a Egipto. Y porque sintió hambre, porque había no había escasez, entonces buscó a donde había abundancia para irse allá. Lo que no es así. Cuando Dios nos llama a una parte, debemos obedecer a Dios y no tratar de echarle una manito a Jehová, ¿no? Pues bueno, tampoco, pues Él me trajo para acá y pues yo voy para acá porque aquí hay abundancia y Él me bendice porque dijo que me iba a bendecir y también me va a bendecir tanto como me bendice aquí, me va a bendecir allá. Eso es echarle una mano a Dios, ¿no? Dios no quiere que le ayudemos, sino que quiere que le obedezcamos. Entonces, eso pasó con Abraham y vemos más adelante lo que pasó con Abraham, ¿no? Y como Dios amaba a este hombre, cómo lo libró de no caer quizás en un pecado grande, hacer pecar a muchos, ¿no? Pero es bueno obedecer al mandato de Dios, al llamado de Dios, ¿no? Y confiar, no solamente obedecer, sino confiar, creerle que Él va a hacer la obra, ¿no? No, yo sí le obedezco, creo, pero, o sea que lo hacemos a media. Y cuando medio vemos alguna cosita, ya estamos temblando. No, que no nos tiemble nunca la mano, nos tiemble el pie para seguir en adelante en el proyecto que Dios nos ha dado, que a donde nos ha mandado, y ahí sigamos, pase lo que pase, veamos lo que veamos, no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes en el camino del Señor, ¿no? Eso es lo que le pasó a Abraham, que él tuvo como miedo, ¿no? Sintió hambre, sintió necesidad, vio escasez. Entonces él quiso buscar a donde Dios nos lo había mandado. Y no es así. Busquemos siempre a donde Dios, que así, a donde nos lleva a Él al borde del precipicio, de ahí Él nos sacará, porque Él no nos ha dicho que nos va a mandar a un precipicio, sino que nos muestre ciertas cosas para probar nuestra fe. Que la fe en Dios nunca escasee. Debemos pedirle al Señor que cada día esa fe crezca y no que no disminuya. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 11 y 12. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Bueno, vemos lo que llevó a Abraham a ir hacia Egipto.
el hambre que había en ese momento en la tierra, lo llevó a tomar una decisión de salir de esa tierra e ir a Egipto. Y vemos lo que él le dice a su mujer Sarai, ¿no? ¿Cómo comenzó todo esto? Por medio de un pensamiento. A Moisés le llegó un pensamiento. ¿Y cuál era ese pensamiento? Oye, si llegamos a Egipto y ven que mi mujer es de hermoso parecer, a ella le van a preservar la vida y a mí me van a matar. Eso fue lo que llegó a su mente. Y eso fue lo que más adelante le hizo tomar una decisión que no era muy correcta y que no era tal vez la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Se podrán imaginar la cantidad de pensamientos que nosotros nos pasa por nuestra cabecita cada día. Entonces, nosotros debemos canalizar, debemos saber qué hacer con todos esos pensamientos. No podemos darle cabida a todo lo que llega a nuestra mente. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Le llegó este pensamiento y este pensamiento lo llevó a actuar de manera incorrecta, que ya lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Si realmente Abraham hubiese tenido la confianza plena en el Señor, él piensa y dice, y si llega ese pensamiento a su mente, dice, no, yo confío en mi Dios. Y yo sé que el Señor va a hacer algo y el Señor va a suplir y el Señor no va a permitir que nada malo suceda. Pero no, él se dejó llevar por ese pensamiento. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con lo que llega a nuestra mente. Porque muchos de esos pensamientos son pensamientos negativos, son pensamientos que si nosotros le damos cabida nos hacen cometer errores. Y que si el Señor te ha dado una palabra y te ha dicho que te va a llevar a esa tierra prometida, que te va a dar aquello que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando y aún no ha llegado, que sea donde sea que tú te encuentres, sea en el desierto o sea en esa tierra prometida, que tu confianza siempre esté puesta en el Señor y que tú tengas presente que no puedes darle cabida a todo lo que llega a tu mente, porque esos pensamientos negativos pueden hacerte tomar decisiones incorrectas. Eso fue lo que pasó con Abraham en ese momento. Él le llegó ese pensamiento y le dijo, cuando vean los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Realmente eso no había acontecido. O sea, él ya se estaba imaginando cosas que realmente no sabía si iban a pasar o no. Entonces, ¿qué pasa? Por un pensamiento, él toma la decisión que toma más adelante. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que llega a nuestra mente. Debemos confiar plenamente en el Señor, sea donde sea que estemos. Es verdad que cuando nosotros estamos pasando un desierto, nos cuesta mucho confiar en el Señor. A veces decimos, sí, Señor, yo confío en ti de palabra, pero tal vez en nuestro corazón nos cuesta confiar en el Señor y cuando nuestra confianza no está puesta plenamente en el Señor, podemos cometer muchos errores, mis amados hermanos. Por eso es tan importante que nuestra confianza esté en el Señor, sea donde sea. Si el Señor nos ha dado una palabra, si el Señor nos ha dado una promesa y tal vez estamos en este desierto y aún no vemos esa luz al final del túnel, que sepamos que el Señor está con nosotros en todo momento, sea en el desierto, sea en la tierra prometida, donde quiera que nos encontremos, el Señor está a nuestro lado y esa debe ser nuestra confianza. Así que no le dé cabida a todo pensamiento que llegue a su mente. Confíe en el Señor y Él hará. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados, que la presencia del Señor continúe en su vida. Bueno, seguimos aquí en Génesis capítulo 12, versículo 13 y versículo 14, hablando acerca de Abraham en Egipto. Dice la palabra del Señor: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Qué maravillosa palabra hoy día, ¿verdad? Para nuestras vidas, para reflexionar, mis amados. Usted y yo debemos de entender que estamos en las manos del Señor. Yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos de angustia, hay momentos de apuro. Y en esos momentos, hermano, de pronto la confianza, la palabra del Señor se va de nuestras mentes, nuestros corazones. Y yo creo que esto fue lo que le sucedió a este hombre, a Abraham. Veíamos allí al principio, cuando el hermano Fran hablaba de esa gran promesa, ¿verdad? Lo que significaba en sí, ¿verdad? Abraham para el Señor y lo que le había prometido. Pero vemos aquí que se sintió, ¿verdad?, en apuro. Entonces, nosotros hoy día, puede ser que este mismo escenario que vivió este hombre se nos ha presentado, mis amados. Hay momentos que de repente, bueno, qué sé yo, de salud, problemas de salud, de enfermedad, problemas económicos, pero en el caso de Abraham fue, ¿verdad?, parte del alimento. Dice que escaseó el alimento, bendito sea, una gran hambruna para ese momento. Y bueno, le tocó pasar por allí, por Egipto, ¿verdad?, siendo una potencia para ese momento. Y Abraham sabía quién era Sara, su esposa, Sarai, perdón, su esposa allí. Dice que el 3, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Él sabía, ¿verdad?, que era una mujer, ¿verdad?, de buen parecer, preciosa, bendito sea el Señor, pero se vio, ¿verdad?, en esta situación y una mentira blanca, pero esta mentira blanca casi que le cuesta, ¿verdad?, pasar por un dolor, pero gracias a Dios que Dios siempre está en el asunto. Esto es para que usted y yo tomemos en cuenta, hermano. Hay gente que dice, no, pero es una mentirita blanca, esa pasa por alto, sí, de pronto delante de los hombres, pero acordémonos que estamos en las manos de Dios y Dios puede tomar una decisión que nos puede costar la vida. Y gracias al Señor que Dios tuvo misericordia de Abraham, hermano. Y dice el 14, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Sí, más adelante podemos ver, ¿verdad?, lo que sucedió, pero bueno, es algo que nos toma, ¿verdad?, para que nosotros reflexionemos, mis amados. Hay gente que se excusa y hablando gente de Dios, bendito sea el Señor, que en el momento del apuro, oye, no, pam, pelan por la mentira y bueno, pasan por alto y de pronto resuelven en ese momento. Hablando acerca, y hace día tocamos el tema, por ejemplo, cuando nosotros tenemos deuda y llega el cobrador a la casa y no tenemos el dinero, hermano, y de pronto van nuestros hijos allí a atender a la puerta y de pronto uno le dice al hijo, no, dígale que no estoy, que no sé qué. Y los hijos están viendo eso, mis amados. Puede ser que en ese momento, bueno, sí, salvamos a la patria, pasamos de largo, pero nuestros hijos quedan con esa mala imagen nuestra. Y entonces luego más adelante nuestros hijos quieren poner en práctica eso y nosotros les queremos exhortar. No tenemos moral, hermano. Entonces que Dios nos ayude, hermano, que de verdad usted y yo tengamos valentía de enfrentar las cosas a través de la palabra. Dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, hermano. La confianza y como hablaba nuestra hermana Angélica, ¿verdad? Si nos desarrollamos en el Señor y vemos, ¿verdad?, lo que Dios es con nosotros. Si Dios nos ha prometido cosas, bueno, el Señor está caminando adelante como poderoso gigante. Solamente nosotros descansemos en el Señor, pero no tomemos, ¿verdad?, esta decisión que hizo Abraham de mentir, ¿verdad? Sí. Era su hermana, su media hermana, vamos a decir así, pero el hombre, oye, apurado, hermano, por la situación que venía viviendo, ¿verdad? Esa hambruna, hermano, que Dios nos guarde al tomar la decisión, que usted y yo, ante tomar una decisión, hermano, hablemos con el Señor, desarrollemos esa confianza. Dios siempre está presto para oír. Hay gente que dice, no, yo me siento solo, estoy abandonado, hermano, literalmente, pero Dios siempre está con nosotros. La palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Yo sé que no es fácil el desarrollo, ¿verdad?, o la relación con Dios, ¿verdad?, del hombre con Dios, pero siempre nos toca a nosotros de sacrificar el tiempo, el espacio. ¿Para qué, hermano? Para que haya esa armonía en nuestras vidas y se cree y se aumente esa fe y vea la situación que vayamos a pasar. No importa, hermano, Dios siempre va a estar peleando por vosotros. Dice allí en Éxodo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos, hermano. Desarrolle esa confianza, clame al Señor, gima al Señor, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les guarde, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 15 al 17, dice así en el nombre del Señor. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Gloria a Dios. La verdad, esta es una historia muy bonita. Tiene muchas, pero muchas enseñanzas que podemos sacar de aquí. Pero algo que, bueno, que a mí me llama la atención cuando leo este capítulo es que yo digo que Sara fue una de las mujeres más hermosas que la Biblia habla. Porque una mujer que con la edad de ella vemos que todavía donde quiera iba era codiciada por los hombres, la mirada. Y eso que esa mujer no andaba por ahí ni mostrando pechugas, ni mostrando por ahí las piernas, ni nada de eso. Una mujer hermosa, de verdad. Y más adelante vemos también el capítulo 20 que también en otra ocasión sucedió algo igual. O sea que yo digo que esta mujer era bien bella, Sara. Y Abraham, quizá juzguemos un poquito a Abraham en ese aspecto, ¿verdad? Pero también tenemos que ponernos en los zapatos de él, en las leyes o la cultura de aquellos tiempos, que a un hombre podían matarlo perfectamente por su mujer. Si un hombre como Faraón, ¿verdad?, se enamoraba de una mujer, tenía toda la autoridad para tenerla. Ellos sencillamente mataban al hombre si era preciso o la tomaban como cautiva, en fin, tenía muchas formas de tomar a esa mujer. Entonces Abraham conocía cómo se manejaban las situaciones y ese fue el temor de Abraham. Quizás es verdad que no debemos mentir bajo ninguna circunstancia, pero también encontramos aquí lo que es la humanidad, el ser humano. Quizás nosotros no queremos nunca mentir, pero hay un momento donde la situación nos puede llevar a eso y no se justifica la mentira, pero sí podemos decir entonces, en el caso de Abraham, que siendo un hombre justo, siendo un hombre que Dios hablaba con él, que Dios le había dado promesa, pero ahí se vio la humanidad de él. Y nosotros en nuestra humanidad, si nosotros descuidamos, cometemos errores. Por eso es tan importante depender del Espíritu Santo y mantenernos en una comunión continua con el Señor, para que en esos momentos donde quizás podríamos estar tentados a mentir o a fallarle a Dios en algo, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para no hacerlo, ¿verdad? Dice allí que efectivamente vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Oh, qué mujer más guapa, qué mujer más bonita. Oh, eso imagínate. Yo me imagino todos los halagos que vinieron, ¿verdad? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Ve? Lo que temía allí Abraham sucedió. Porque a veces esos temores que hay en nuestro corazón como que atraen esas situaciones, ¿verdad? Él temía porque él sabía, dijo, ahora conozco que eres mujer hermosa, o sea, voy a ir y me doy cuenta que eres bella y que por causa tuya me podrían hasta matar. Era consciente Abraham de eso y es por eso que él le había pedido a ella que dijera que era su hermana y no que era su mujer por causa de esto, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la llevaron a la casa de Faraón, los separaron, amados hermanos. Pero, ¿qué dice allí? Que hizo bien a Abraham por causa de ella. Como es el hermano, venga. Y empezó a darle bienes. Dice allí, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Tú pide lo que quieras, tú di lo que quieras. ¿Qué necesitas? ¿Quieres ovejas? Toma, ahí van. Asnos, criadas, ¿qué quieres? Pide lo que sea. ¿Todo por qué? Porque ese hombre estaba interesado en Sara. Ahora, vemos también por esta palabra que no fue que llegó y de una vez él la tomó por mujer. Se llevó, vamos a decir, un protocolo, se llevó un tiempo, la llevaron a la casa de Faraón, pero no quiere decir que él haya tenido nada con ella, ¿no? Sino que estaba ella en ese tiempo de la preparación, ¿no? Y esto me lleva un poquito a Esther cuando antes de que una mujer se casara con el rey, vemos que era preparada. 1 año duró Esther en esa preparación, ¿sí? Entonces yo podría pensar que a lo mejor Sara la tenían allí preparándola para que la pudiera tomar luego allí el rey. Entonces, dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ciertamente, este hombre comenzó a enviarle regalitos a Abraham por causa de su esposa, pero Dios comenzó a hacer un juicio contra este hombre, ¿verdad? Faraón, ¿por qué? Por causa de Sara.
Él no sabía qué pasa aquí, pero Dios, amados hermanos, sabe cómo librarnos, ¿sí? Quizás Abraham se metió en ese problema y luego no sabría cómo salir. Ay, Dios mío. Quizás cuando él veía a Sara que estaba allí en la casa de Faraón y él estaba aquí fuera, y sí, recibía los regalitos y todo, pero había una angustia en su corazón porque él decía, Dios mío, es mi esposa y en cualquier momento este hombre la va a tomar. ¿Cuánto? Nadie sabe la angustia que tuvo que va a pasar Abraham pensando en cómo salir ahora de este problema. Dios mío, yo me vine a esta tierra, me vine con una ilusión porque, bueno, porque allí había hambre y pensaba que aquí iba a solucionar mi problema, pero ahora el problema ha empeorado porque ¿qué hago yo con comida, pero no tengo mi mujer, no tengo mi esposa? ¿Cuántas cosas podrían pasar por la mente de Abraham? Pero ¿sabe qué? Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, y que aunque nosotros fallamos, el Señor muchas veces cambia esos fallos y le da un vuelco que nos sorprende, cosas que solamente Dios puede hacer. Y en este caso, la forma que Dios tuvo para librar a Abraham del paquete en el cual se había metido fue enviándole plagas. Dice allí, plagas por causa de Sarai mujer. No especifica qué tipo de plaga, pero seguramente comenzó a pasarla fuerte allí Faraón por causa, y él quizá en principio él no entendía, pero vemos que más adelante él entendió cuál fue la causa de estas cosas, y gracias a Dios pues el hombre pudo rectificar y Dios libró a Abraham. Y a veces nos metemos en unos conflictos, hermanos, y cuando yo me veo en situaciones difíciles, honestamente, hermanos, yo le digo al Señor, Señor, humanamente no tengo la salida. Humanamente no tengo ni idea cómo puedo salir de esta situación, pero sé que tú sí lo sabes. Y nos ponemos en las manos del Señor y a veces de la manera que menos nos imaginamos, Dios nos libra cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros realmente queremos agradar al Señor. Yo estoy seguro que Abraham se arrepintió muchas veces delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname, lo hice para salvar mi vida, Señor, metí la pata, pero perdóname, ayúdame ahora a salir de esta situación. Posiblemente hubo esas oraciones allí en lo secreto de parte de Abraham hacia Dios y Dios se lució, como dicen por allí, y comenzó a hacer cosas allí, plagas contra este hombre para librar a Sara y no permitir que este hombre la tomara por mujer, y así también estaba librando, por supuesto, a Abraham. Así que, amados hermanos, tremenda historia que nos hace también ver que la misericordia y el amor de Dios está con aquellos que le amamos y que aunque cometemos errores, Dios es tan bueno que Dios nos ayuda si es que nosotros permanecemos bajo su cobertura. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Dios bendiga a los que nos ven y nos escuchan desde el otro lado del océano, allá en las Américas. Dios bendiga a los que nos escuchan desde África, desde Asia, desde aquí, desde Europa. Bueno, ahí está la historia. Seguimos en la historia de Abraham. Abraham salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. En tierra de Canaán se presentó una sequía tremenda y Abraham preguntó a Dios qué hacía. Después de examinarse, después de ver su vida a la luz de la presencia del Señor, no podía decir a la luz de la Escritura porque no había Escritura todavía. Mis amados hermanos, Dios le dijo que descendiera a Egipto y él descendió a Egipto y allá Dios le prosperó, allá Dios le bendijo. Una de las cosas que debemos hacer nosotros es no discutir con Dios, ni buscar argumentos para contradecir lo que Él ha dicho, lo que ha hablado. Mis amados hermanos, Dios sabe lo que hace. Hay veces que pensamos que porque Dios nos envíe a un lugar, entonces todo va a salir bien. Tendremos dificultades. Tendremos problemas. Los israelitas, cuando salieron y entraron a la tierra prometida,
se encontraron con gigantes. Entonces pensaron, esta tierra es terrible, se traga a sus moradores, hay gigantes y nosotros somos delante de ellos como langostas. Volvamos a Egipto, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Y a Moisés vamos a apedrearlo. Dios tuvo que tratar con ellos, Dios tuvo que hablar con ellos. En el mundo tendréis aflicciones. Jesucristo no es como los políticos que ofrecen hasta lo que no pueden cumplir. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Abraham descendió a Egipto, oró a Dios y Dios le dirigió. Vamos a tener dificultades a lo largo de la vida. La vida no es color de rosa. El mismo Cristo, el día que nació, a su madre el ángel le anunció y le dijo, y una misma espada traspasará tu alma. Mis amados hermanos, ya le anunciaban desde el nacimiento de Jesús que iba a tener aflicciones. Pues aquí Abraham llegó allá a Egipto y allí Dios le prosperó. Dios actúa por caminos misteriosos. Dicen que Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios endereza, Él va delante de nosotros y enderezará los lugares torcidos. Dios va arreglándolo todo en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, Abraham tuvo miedo. Abraham tuvo temor, él no tenía un gran ejército que lo acompañase y además estaba en una nación extranjera y era la primera potencia de aquellos tiempos. Y cuando llegó allí a Egipto, tuvo temor. La gente podía tener mala animadversión contra él por causa de su mujer. Tiene una mujer muy guapa. Podían quitarle la vida para quedarse con su mujer. Oh, eso se ha repetido en la Biblia varias veces. Entre ellas, aquella cuando un levita llegó a la tierra de Efraín, y fue violada por unos hombres. Querían era violar al levita y no, el hombre le sacó a su mujer y la violaron, la mataron, y el levita despedazó a la mujer y mandó un pedazo a cada tribu de Israel. Israel tomó venganza por aquella situación. Ayúdenos el Señor para nosotros alejar el temor de nuestras vidas. El temor del hombre le tiende lazos, el temor amarra, el temor quita la paz. Abraham tuvo miedo y le dijo a Sara, di que eres mi hermana por causa, para que yo viva, porque me matarán a mí y te reservarán la vida a ti. Así que cuando aquella mujer fue alabada delante de Faraón, una mujer muy hermosa, viene con ese caballero que acaba de llegar, Abraham, y cuando le preguntó Faraón a Abraham por Sara, él dijo, mi hermana es. Así que el hombre comenzó a hacerle regalos a Abraham, plata, oro, siervos, siervas, camellos, ovejas. Hermano, le dio de todo y se llevó a Sara a su casa para prepararla quizás para una posible boda o tomarla como concubina. Pero, mis amados hermanos, Dios hirió a Faraón por causa de Abraham. Hirió con plagas a Egipto, comenzó a padecer hambre, comenzó a padecer escasez, porque sus siembras eran invadidas por plagas. Entonces, mis amados hermanos, aquellos hombres siempre que tenían algún problema solían preguntar cuál fue la causa, a causa de qué vienen estas cosas. La gente de Dios siempre ha buscado la dirección de Dios, pero el que no le conocía buscaba divino, buscaba sabio, buscaba agorero, y Faraón, entre tanto buscar, ay, le dijeron, ese es por causa de ese forastero.
esa mujer no es su hermana, esa es su mujer, y por causa de él están viniendo estas plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Y él le contó, le sinceró y le dijo, es que tuve miedo porque pensé, me matarán a mí, le reservarán la vida a Sara y la tomarán por mujer. Entonces Faraón echó a Abraham, le dijo, vete de mi tierra, y mandó a la gente que no le tocara, mandó a soldados a acompañarlo para que no le sucediera nada. No fuera a ser que a alguien se le ocurriera hacer lo que Abraham temía y le acecharan en el camino y lo mataran, y el juicio igualmente vendría sobre Egipto. Así que mandó a protegerlo. Entró solo Abraham con su familia, sus criados, sus siervos a Egipto, y salió escoltado por un ejército. Eso es lo que hace Dios. Cambia nuestras aparentes tinieblas en luz, cambia nuestras dificultades en victoria, cambia nuestras batallas, convierte nuestras batallas en verdaderas victorias. Que Dios nos ayude. Mira cómo dice el versículo 18 al 20. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Va escoltado por la gente de Faraón, por los soldados de Faraón. Le van protegiendo para que llegue a su destino con bien. Una de las cosas que debemos sacar de aquí, una enseñanza para nuestras vidas, es hacer lo que dijo el profeta Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Faraón, al ver la miseria que estaba llegando sobre Egipto, al ver las plagas que estaban inundando su país, decidió consultar, decidió buscar por qué causa venían todas esas cosas, y descubrió que la mujer que había tomado para ser su futura esposa era mujer de Abraham, y que esas plagas habían venido a causa de esto. Esto lo vas a encontrar en la Biblia, a lo largo de la Biblia. Cuando Jonás se montó en el barco huyendo de la presencia de Dios, Dios lo mandó a Nínive, y él quería venirse a Tarsis, que en ese tiempo quedaba en España, y se montó en ese barco que venía a Tarsis. Y mis amados hermanos, cuando se levantó una gran tempestad, no habían salido muy lejos del puerto. Cuando se levantó una gran tempestad, echaron suerte para ver por causa de quién había venido todo este mal, por causa de quién había venido aquella tempestad. Ellos oraron a sus dioses y nada de respuesta. Ellos buscaron solución lanzando la carga por la borda, y la nave parecía que se iba a despedazar, hasta que decidieron echar suerte, y la suerte cayó sobre el culpable, sobre Jonás. David, vino una gran sequía en los tiempos de David. Eso produjo una gran hambruna y la gente muriéndose. David preguntó que por qué causa venía esto, y Dios le dijo, por los gabaonitas. Y mis amados hermanos, Dios le dijo, Josué le prometió a los gabaonitas que no le agredirían nunca, y Saúl quiso exterminarlo. ¿Qué hago, Señor? David le preguntó a Dios, y Dios le dijo, pregúntale a los gabaonitas qué precio piden por resarcir el mal que se le ha hecho. Entonces los gabaonitas pidieron 7 varones descendientes de Saúl para ahorcarlos, y así lo hicieron, y se paró la sequía, se paró la peste, se paró todo el mal que había venido sobre Israel. Aquí vemos
que un impío, un faraón idólatra, supersticioso, busca encontrar por qué causa vienen estos males y descubrió que estaba a punto de acostarse con una mujer casada. Es terrible cuando las personas hacen lo malo, tarde o temprano el mal le alcanza. Así que, amigo, ¿cuántos males están pasando por tu casa, por tu hogar, por tu familia? ¿Cuántos males te están rodeando y tú no te paras en los caminos a preguntar por qué causa están sucediendo estas cosas? Examínate a ti mismo, pregúntate a ti mismo por qué causa las cosas no te salen bien, por qué causa siempre tienes puertas cerradas, por qué causa el mal te rodea y te alcanza ahora mismo, allí donde estás. Yo quiero orar por ti entregándole tu vida al Señor, para que desde ahora en adelante el Señor comience a guiar tu vida. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo, y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo, y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga. En el Salmo 112, versículo 7, nos dice la Escritura: no tendrás temor de malas noticias. Tu corazón está firme confiando en el Señor. Que si te vienen a decir que pasó algo, un accidente, un familiar que está enfermo, que se va a morir, no tendrás temor de malas noticias. Yo rechazo siempre las malas noticias y digo, rechazo esa mala noticia y le pongo de tapa a ese frasco. Salmo 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias. Hay gente que viven esperando malas noticias. Los gitanos viven manía persecutoria. Ellos siempre creen que se van a morir hoy, que hoy los van a matar. Por eso no son felices. Pero nosotros los creyentes no tenemos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme confiando en Jehová.